corredores que hagan proezas que prácticamente son inalcanzables para la mayoría de los humanos y ya no incluso de los corredores, como es el hacer esos 1000 metros con un desnivel de hasta el 35% en algunas ocasiones, en tiempos como el que se hizo el año pasado por parte de Didier Zagó de aproximadamente 38 minutos, pues la verdad es que para mí es asombroso y es espectacular. Yo recuerdo cuando éramos jóvenes de subir al Puig Campana y tardar 2 y 3 horas subiendo, o sea que cuando veo esto la verdad es que a mí me asombra. Es cierto que sí que en estos momentos tenemos gente del pueblo, deportistas también de aquí del pueblo, que están haciéndolo con unas marcas bastante importantes y que, bueno, que espero que este año estén al nivel de la prueba que ha cambiado un poco, como he dicho, en cualidad, en cuanto a que este año ya nos hemos enfrentado a un reto superior al que veníamos haciendo hasta ahora, y es traspasar las fronteras y hacer una prueba internacional, una prueba que está incluida dentro del campeonato europeo y que por tanto nos sentimos de ella pues muy orgulloso, porque en muy poco tiempo una carrera que hace solo 4 años se homologaba como carrera de kilómetro vertical, como tal kilómetro vertical, en solo 4 años está convertido en una competición europea.